Cordial saludo, respetados profesores. A continuación voy a presentar el resumen del proyecto final de la unidad 3, Big Data. Mi nombre es Ricardo Alfonso Martínez. Bueno, las librerías utilizadas para el desarrollo de este proyecto, la definición de la propuesta. El objetivo principal de este proyecto es poderse conectar a una base de datos y realizar consultas pertinentes y extraer información relevante para dar respuesta a diferentes preguntas planteadas. Utilizar el lenguaje de consultas SQL, ya que se utiliza para administrar bases de datos relacionales, y con la ayuda de la librería SQLite 3 de Python voy a analizar la base de datos que se utilizó en el primer taller, el cual es la Fórmula 1, que tiene diferentes datos acerca de los corredores, resultados, carreras. Pues pretendo dar solución a diferentes preguntas, las cuales son cuáles son los líderes históricos de la Fórmula 1, cuáles son los países con más puntaje en la Fórmula 1 y cuáles son los pilotos con más victorias en la Fórmula 1. En la definición de la arquitectura de la solución, pues utilizaré la instrucción select de SQL, que se utiliza para recuperar datos de bases de datos relacionales y los presenta en forma de tablas. Pues esta tiene asociado distintas sentencias, las cuales se verán en el desarrollo del proyecto. Aquí presento cómo sea la sintaxis para utilizar el comando select. Pasando a la declaración del conjunto de datos, pues como dije, se utilizó la base de datos de la Fórmula 1, que fue extraída de Kaggle. Pues básicamente tiene datos históricos de la Fórmula 1 entre los años 1950 y 2017. Son 4 tablas y pues están relacionadas con llaves primarias y llaves foráneas. En los mecanismos de obtención de los datos, se utilizó la librería SQLite 3 de Python para conexión a la base de datos. Pues aquí se hace para extraer las diferentes tablas, y se convirtieron en data frame para poderlos trabajar con la librería Pandas. Aquí vemos las 4 diferentes tablas. Pasando ya a la descripción de los datos, como dije, pues se pasaron las tablas de SQL a formato de pandas para poder darle información sobre los conductores. Aquí tenemos lo que es la descripción, command si hay valores nulos, valores únicos. Pasando ya a los resultados y análisis, realicé 11 consultas planteando diferentes preguntas. Digamos, en la primera, pues visualizar el ganador de cada carrera con el nombre de la carrera y la fecha. Entonces, con la ayuda de la sentencia select, me pude realizar estas consultas y pues darle respuesta a diferentes preguntas. Aquí, como vemos, son diferentes consultas. Empezamos con consultas básicas y después con consultas más avanzadas, y destacando pues la utilización del comando select y sus distintas sentencias. Como vemos, pues aquí están las 11 consultas. Digamos, la otra, pilotos histórico con más puntaje obtenido, pues es Lewis Hamilton, uno de los grandes corredores de la Fórmula 1. También tenemos algo de visualización del piloto con registro de velocidad máxima por carrera, y vemos pues que la velocidad máxima de un corredor es de 214 km por hora. Pasando a otro punto importante que abordé en este proyecto, es cargar los datos de SQLite y enviarlos a MongoDB. Pues como sabemos, MongoDB es un gestor de bases de datos que ya no utilizan bases de datos relacional, pero pues es muy importante, ya que nos permite también hacer consultas en diferentes bases de datos. Lo primero pues es hacer la conexión. Aquí tenemos nuestra conexión a la base de datos. Seguimos con la creación de las bases de datos. Creamos nuestras tablas y asignamos los valores. Aquí tenemos una prueba de cómo quedan las tablas en MongoDB.
aquí hacemos nuestra segunda tabla y la guardamos los datos y tenemos también una foto, un registro de cómo quedan las tablas. También hacemos una ejecución de consultas de las bases de datos para poder extraer información y pues aquí vemos una consulta dependiendo el nombre y el apellido. Aquí tenemos una consulta ya más avanzada en donde nos muestran cuáles son los pilotos por país, y aquí tenemos nuestra última consulta, pues nos muestra aquí cuáles son las carreras disputadas en el año 2010. Ya pasando a la parte final de las conclusiones, después de haber realizado este proyecto y haber utilizado el lenguaje SQL, se puede concluir que para realizar consultas a las bases de datos el comando select es muy efectivo, ya que con este podemos hacer consultas simples y avanzadas, no solo a una, sino a varias tablas al mismo tiempo que estén relacionadas con llaves primarias y foráneas. Y pues mostrando en respuesta a las preguntas planteadas en la introducción del proyecto, pues vemos que cuáles son los líderes históricos de la Fórmula 1. Pues vemos que son Lewis Hamilton, Sebastián Vettel, Fernando Alonso, Nico Rosberg y Michael Schumacher. Segundo, ¿cuáles son los países con más puntaje en la Fórmula 1? Vemos pues que los países más dominantes en la Fórmula 1 son Inglaterra, Alemania y Brasil. Y por último, ¿cuáles son los pilotos con más victorias en la Fórmula 1? Vemos que pues Michael Schumacher tiene 91, Lewis Hamilton 62, Alan Prost 51, Sebastián Vettel 47, Ayrton Senna 41 y por último Fernando Alonso. Bueno, profesores, pues muchísimas gracias por este excelente curso y les agradezco por los conocimientos adquiridos.